En la mesa de la cena familiar, mi madre tomó el regalo hecho a mano de mi hija de 6 años y lo apartó. Los niños de la pobreza no me llaman abuela. El labio de mi hija tembló. Mi hijo de 15 años se levantó lentamente. Miró a la abuela y dijo 4 palabras. La cara de mi madre se puso completamente blanca. El dibujo tenía 4 personas. 4 figuras en crayón, una alta, una del tamaño de un adolescente, una lo suficientemente pequeña como para ser una niña, y una de pie en la entrada de una casa con humo amarillo saliendo de la chimenea. Emma había pasado 3 semanas en ese dibujo. Lo sé porque trabajaba en él después de cenar todas las noches, escondiéndolo debajo de su almohada cada vez que escuchaba mis pasos en el pasillo. Ella pensaba que estaba siendo sigilosa. Tenía 6 años. El crujido del papel la delataba cada vez. Nunca dije nada. La figura en la entrada estaba etiquetada con la letra cuidadosa y deliberada de Emma, ABUELA. Lo había deletreado letra por letra, de la manera en que había practicado en papel de cuaderno hasta que lo hizo bien. No abuela como una palabra que ya conocía, sino como una palabra que estaba aprendiendo. Había dibujado una abuela que nunca había tenido realmente. Esa mañana de sábado, el dibujo estaba sobre la encimera de la cocina envuelto en papel de seda rosa, unido con demasiado celo. Emma había usado casi todo el rollo, doblando los bordes que ya había sellado, alisando cada capa con las palmas de sus manos. Estaba haciendo café cuando Tyler apareció en la entrada detrás de mí. Estaba en calcetines, y apoyó el hombro contra el marco, de la manera en que se había apoyado en las cosas desde que creció lo suficiente como para que el mundo ya no le quedara como antes. Dijo mi nombre, no mamá. De la manera en que Emma lo decía como una sílaba sin aliento que podía significar cualquier cosa, desde tengo hambre hasta el cielo se está cayendo. Lo dijo de la manera en que decía la mayoría de las cosas, en voz baja, como una puerta abierta lo justo. Necesito decirte algo antes de que nos vayamos. Serví mi café. Afuera, el perro del vecino ladraba a algo en el callejón, corto, agudo, insistente. El tipo de sonido que aprendes a ignorar cuando has vivido en un lugar el tiempo suficiente. Le dije que continuara. Había encontrado las fotos hace un mes. Había estado ayudando a mi madre a limpiar el armario en el pasillo de arriba. Ella se había forzado algo en el hombro y no podía alcanzar el estante superior, y mientras él movía cajas, una de ellas se había abierto. Una vieja caja de zapatos. De las que la tapa no se queda del todo. Dentro, fotografías. No de las enmarcadas, sino de las sueltas. Las que no terminan en álbumes. Docenas de ellas. La mayoría eran ordinarias, pero había una que no lo era. Una niña pequeña, quizás de 7 u 8 años, de pie frente a una casa móvil en un terreno de tierra. El revestimiento metálico estaba abollado y manchado a lo largo del borde inferior. El abrigo de la niña le quedaba una talla demasiado pequeño, los puños se detenían antes de sus muñecas. No sonreía. No fruncía el ceño. Simplemente miraba a la cámara con el tipo de expresión firme y plana que pertenece a los niños que ya han aprendido que no tiene sentido actuar para los adultos. En la parte posterior de la foto, con lápiz descolorido, una dirección en el condado de Harlan, Kentucky. Un año, 1970. Mi madre nació en 1962. Tyler me dijo esto de pie en mi cocina un sábado por la mañana. Y cuando terminó, no dijo nada más. Solo miró mi cara. Dejé mi taza de café sobre la encimera, y por un momento el único sonido en la casa fue Emma en el baño, cantando algo para sí misma, una canción sin melodía, inventada, de las que inventaba constantemente y nunca recordaba después. Condado de Harlan. Mi madre, que mantenía una casa en Westwood que desempolvaba todos los jueves. Mi madre, que una vez había descrito un restaurante como no el tipo de lugar al que llevaría a alguien a quien quisiera impresionar. Mi madre, que había pasado 34 años diciéndome de maneras grandes y pequeñas y quirúrgicas que no había logrado estar a la altura de la vida que ella había imaginado para mí. Mi madre había crecido en una casa móvil con revestimiento abollado. Había crecido más pobre de lo que yo era ahora. Me quedé en la encimera y dejé que eso se reacomodara dentro de mí. No fue una reacomodación cómoda. Fue del tipo que ocurre cuando has estado sosteniendo una imagen en un ángulo toda tu vida, y alguien la inclina ligeramente,
y de repente puedes ver lo que ha estado allí todo el tiempo. Tyler dijo, casi no te lo digo. ¿Por qué lo hiciste? Tomó una manzana del frutero en la encimera, la volteó en su mano. Porque pensé que necesitaba saberlo antes de que fuéramos allí. No después. Tenía 15 años. Había descubierto algo en un mes que a mí me había tomado 34 años incluso empezar a sospechar, que la crueldad de mi madre no se trataba de estándares. No se trataba de gusto. No se trataba de amor expresado de forma indirecta en un lenguaje que yo simplemente no había logrado aprender. Se trataba de terror. Se trataba de una mujer que había corrido muy lejos y muy rápido, y que no podía dejar de correr incluso cuando estaba quieta. No cancelé la cena. Lo pensé. Me quedé en esa encimera más tiempo de lo que debería haberlo hecho, el tiempo suficiente para que mi café se enfriara. Y pensé, podría llamar y decir que uno de los niños está enfermo. Podría darnos otra semana a todos. Podría esperar hasta tener las palabras correctas ordenadas. La forma correcta de abordar esto. El ángulo correcto. Pero no había un ángulo correcto. Solo había la verdad. Y la verdad era que mi madre tenía un patrón por el que yo había estado poniendo excusas desde antes de que Emma naciera. Y Emma tenía 6 años, y Emma había pasado 3 semanas dibujando una abuela que vivía en una casa con humo amarillo saliendo de la chimenea. Subí las escaleras y me vestí. Emma ya estaba en el pasillo cuando salí, agarrando el paquete de papel de seda rosa contra su pecho con ambos brazos. Llevaba sus zapatos buenos, los que había elegido ella misma en Target, blancos con una pequeña hebilla que ahora podía abrocharse sola sin pedir ayuda. Estaba muy orgullosa de esa hebilla. «Se lo puedo dar tan pronto como lleguemos». Después de cenar, dije. Démosle tiempo a la abuela para que se acomode. La nariz de Emma se arrugó de la manera en que lo hacía cuando estaba sopesando algo. «¿Pero y si ella piensa que es otra cosa? ¿Y si ella piensa que no es para ella?» Tyler bajó las escaleras detrás de nosotros, las llaves del coche en una mano porque yo había empezado a dejarle conducir en estacionamientos. Un pequeño acuerdo que lo hacía sentir capaz y no me costaba nada. Miró a Emma y luego a mí. Y algo pasó entre nosotros que ninguno de los dos nombró. Ella sabrá que es para ella, dije. Salimos al coche. Salí del camino de entrada y giré hacia la calle. Y la ciudad se abrió a nuestro alrededor como siempre lo hacía un sábado, sin prisas, ordinaria, un poco gris en los bordes por el cielo de octubre. Emma habló de su semana. Había aprendido una palabra nueva en la escuela, magnífico. Ya la había usado 4 veces. Tyler no dijo nada. Observaba las calles pasar, con el codo en la ventana, y yo lo observaba más a él en el espejo retrovisor de lo que miraba la carretera. Tenía un objetivo al ir a esa cena, no pelear, no acusar, no llegar con las fotografías de la caja de zapatos desplegadas como evidencia en un caso que había estado construyendo durante años. Quería darle a mi madre la oportunidad de ser quien podía ser. Una oportunidad clara y honesta. En una habitación donde sus nietos estaban sentados a la mesa. Lo que sucediera a continuación sería su respuesta. Simplemente no sabía todavía que Tyler ya tenía su propia respuesta lista, y que la había estado guardando durante un mes, esperando el momento exacto para presentarla. La casa de mi madre en Westwood no era grande, pero operaba bajo el principio de que el tamaño y la importancia son medidas completamente diferentes. El camino delantero estaba bordeado con una precisión que sugería o una mano muy firme o un tipo de ansiedad muy específico. El felpudo era nuevo. Siempre era nuevo, reemplazado antes de que pudiera empezar a parecer usado. Y el llamador de latón había sido pulido lo suficientemente reciente como para que pudiera ver una versión de mí misma en él mientras yo buscaba el timbre, una Sara pequeña y distorsionada, acortada por la curva del latón. De pie en un porche en el que había estado cientos de veces y nunca se había sentido del todo cómoda. Mi madre respondió antes de que yo hubiera presionado el timbre por segunda vez. Llevaba una blusa. Reconocí la Burdeos con los pequeños botones de perla. Y su cabello estaba arreglado de la manera en que ella lo arreglaba para las ocasiones que había decidido que importaban. Me miró a Emma primero, luego a Tyler, luego a mí, en ese orden, que no era el orden en que una persona miraría naturalmente si simplemente estuviera contenta de ver a su familia. Abrió más la puerta.
La casa olía como siempre, algo horneado debajo, algo floral. El aroma del esfuerzo y la presentación superpuestos hasta que no se podían separar. La sala de estar junto a la entrada tenía un sofá modular en el que nadie se sentaba. Estaba dispuesto para sugerir sentarse, más que para invitar a hacerlo. «¿Encontraste aparcamiento?», dijo mi madre. «¿En la calle?», dije. «Esa calle se ha llenado tanto los fines de semana». Ella se movió hacia la cocina y nosotros la seguimos, que era como siempre sucedía. Mi madre se movía por su casa, y la casa se reacomodaba a su alrededor como el agua que se abre. «Tyler, ¿has crecido de nuevo?» «Un poco», dijo Tyler. «¿Comes suficiente?» «Sí». Emma se había dirigido hacia el comedor, donde podía ver que la mesa había sido puesta con la vajilla buena. Me miró con los ojos muy abiertos. Emma, que comía en platos con personajes de dibujos animados, registraba los arreglos de mesa formales de la misma manera que registraba los fuegos artificiales. La cena fue pollo en salsa de crema, judías verdes con almendras y panecillos comprados en una panadería porque mi madre no horneaba pan. Tenía una filosofía firme sobre lo que valía la pena hacer uno mismo y lo que no. Yo había crecido aprendiendo las categorías sin comprender completamente la lógica detrás de ellas. Nos sentamos. Durante los primeros minutos, todo fue normal. Emma describió su semana con el entusiasmo que aplicaba a todo, soltando la palabra de vocabulario magnífico, una historia sobre un niño en la escuela que podía eructar el alfabeto y una explicación detallada de por qué el pez de su maestra había muerto. Tyler comió de manera constante y no dijo nada, lo cual era su configuración predeterminada en la mesa de mi madre. Luego mi madre dijo: «Tyler, ¿has pensado más en a dónde quieres ir después de la secundaria?» «Algo», dijo él, «porque la universidad comunitaria no es lo que solía ser. Querrías mirar universidades de 4 años. Tu madre no fue a una universidad de 4 años, y eso limita tus opciones de maneras que no siempre ves venir». Le pasé las judías verdes a Emma. Así era como funcionaba. Los ataques venían plegados en la conversación, metidos entre palabras ordinarias, de modo que responder a ellos significaba detener toda la frase para desenterrar la cuchilla, lo que siempre te hacía parecer el que ponía las cosas difíciles. Había pasado años respondiendo a estos ataques evitándolos, cambiando de tema, riendo un poco, ofreciendo información que ella no había pedido para llenar el espacio antes de que ella misma pudiera llenarlo. Esta vez, dejé que su frase se quedara allí. Ella me miró. Me serví el pollo. «El distrito escolar realmente ha tenido problemas», dijo, ahora un ataque diferente. Las calificaciones de los exámenes de la escuela de Emma, las busqué. No sé si el enfoque en las artes realmente está sirviendo a los niños que necesitan un currículo más fundamental. Emma, que me había estado observando desde el primer ataque, me miró de nuevo ahora. Tenía la antena precisa de un niño para la tensión en el cuerpo de su madre. Nada de esta conversación estaba destinada a ella, pero lo estaba recibiendo todo. «Emma lo está haciendo maravillosamente», dije. «Estoy segura de que sí. Solo digo que hay otras opciones. Hay programas Magnet. Tiene 6 años». Mi madre me miró por encima de su vaso. «Sí, planificar con antelación es un acto de bondad, Sara». La observé. No tenía idea de lo que Tyler me había dicho esa mañana. No tenía idea de que la cuidadosa arquitectura de quien se había presentado a sí misma durante 62 años había sido vista, hace un mes, por un chico de 15 años buscando cajas en un armario de arriba. Estaba sentada en su propia mesa, en su casa con el camino bordado y el llamador pulido y el sofá modular en el que nadie se sentaba. Y estaba absolutamente segura de que estaba ganando. Emma empujó su silla hacia atrás y desapareció en la entrada sin preguntar, lo que a veces hacía cuando necesitaba un momento, o cuando no podía esperar más. Sabía a dónde iba. Observé la entrada de la cocina. Tyler dejó su tenedor sin hacer ruido. Sus manos se apoyaron planas a cada lado de su plato. Lo que fuera que estaba a punto de suceder, no iba a minimizarlo. Por primera vez en 34 años, iba a dejar que mi madre respondiera por sí misma. Emma regresó sosteniendo el paquete de pañuelo rosa con ambos brazos, la cinta atrapando la luz en parches irregulares. Había rehecho una esquina al entrar,
pude ver el nuevo solapamiento, ligeramente torcido porque era el tipo de niña que notaba las cosas que se deshacían e intentaba arreglarlas. Caminó hasta el extremo de la mesa de mi madre. La cara de mi madre cambió a la expresión que usaba para los gestos de los niños, complaciente, paciente, un poco distante, la forma en que miras algo a lo que no tienes un marco para asignarle valor. Emma dejó el paquete frente a ella y retrocedió un paso, sus manos se juntaron en la cintura de la forma en que lo hacían cuando estaba siendo su yo más cuidadoso. Lo hice para ti, dijo Emma, me tomó mucho, mucho tiempo. Mi madre miró el papel de seda. Luego tiró de la cinta delicadamente, de la forma en que hacía todo delicadamente, y la dobló hacia atrás. El dibujo, 4 figuras en crayón sobre una hoja de cartulina blanca. La casa detrás de ellas tenía humo amarillo de la chimenea y 2 ventanas con pequeñas cortinas. Las figuras más altas estaban a cada lado de las más pequeñas. Y en la entrada, separada del grupo, dándoles la bienvenida, estaba la figura en la que Emma había pasado más tiempo. Podía decirlo por el detalle extra, el sombreado que había intentado en la ropa de la figura, el cabello dibujado con trazos individuales. Debajo, con letras grandes y cuidadosas, ABWLA. Mi madre lo miró. 3 segundos. 4. El tipo de silencio que no se siente como pensar. Luego lo recogió y lo colocó a un lado de su plato. No para mirarlo mejor. No para moverlo a un lugar seguro. Lo apartó de la forma en que apartas un trozo de correo que no necesitas abrir. Los niños de la pobreza no me llaman abuela. Lo dijo con su voz de mesa, la que usaba para hablar de distritos escolares y valores de propiedades y otros temas que requerían claridad. No acalorada. Ni siquiera maliciosa. Simplemente declarada. Como se declara un hecho sobre el tiempo. Las manos de Emma se desplegaron en su cintura. Su labio inferior, solo el labio inferior, tembló. No una actuación. Un cuerpo haciendo algo antes de que la mente pudiera pedirle que no lo hiciera. Me miró de la manera en que me miraba cuando algo le dolía y aún no tenía palabras para ello. Yo ya estaba a medio camino de levantarme de mi silla antes de darme cuenta. Las manos de Tyler seguían planas sobre la mesa. No se había movido. Sus ojos estaban en mi madre. Y había algo en su rostro que nunca había visto antes, no ira, no sorpresa, sino una especie de claridad absoluta. La expresión de alguien que ya sabía que esto iba a suceder. Sin drama. Sin anuncio. Era más alto de lo que a veces recordaba. Miró a mi madre al otro lado de la mesa. Y no miró el dibujo. Y no miró el labio de Emma. Y no me miró a mí. Vi las fotos. 4 palabras. Las dijo en voz baja. De la manera en que decía todo. De la manera en que me había contado sobre la caja de zapatos esa mañana, de pie en nuestra cocina en calcetines. Como si simplemente estuviera informando algo que ya era verdad. Había sido verdad durante mucho tiempo. Y solo ahora se decidía a decirlo en voz alta. La habitación tenía una cualidad particular. La salsa de crema enfriándose en el plato. Las judías verdes. Los panecillos de la panadería. Todo arreglado con precisión. La forma en que mi madre arreglaba todo. Y en medio de todo, 4 palabras de un chico de 15 años. Que no podían deshacerse. Y no podían responderse. La cara de mi madre se puso del color de la pared detrás de ella. No como la gente palidece en las películas, lentamente, cinematográficamente, con advertencia. Esto fue inmediato. Esto fue un cuerpo respondiendo a algo que la mente aún no había procesado. 62 años de distancia cuidadosamente manejada entre la mujer que era ahora y la niña de la fotografía. Y Tyler lo había cerrado con una frase. Ella no tenía palabras. Por lo que probablemente fue la primera vez en su vida adulta, mi madre no tenía palabras. Me levanté de mi silla. Caminé hacia el lado de la mesa donde el dibujo de Emma estaba junto al plato de mi madre. Lo recogí con ambas manos, de la forma en que Emma lo había llevado, con cuidado. De la forma en que sostienes algo que importa. Me giré hacia mi madre. Y por primera vez en 34 años, no estaba calculando qué decir. El cálculo había terminado.
Solo había lo que era verdad. Has pasado toda tu vida avergonzada de donde vienes, dije. Y ahora estás enseñando a mi hija a avergonzarse de donde está. Eso termina esta noche. Luego miré a Tyler. Él ya estaba recogiendo su chaqueta del respaldo de la silla. La mano de Emma encontró la mía sin que yo la buscara, sus pequeños dedos se cerraron alrededor de dos de los míos, firmes y apretados. El agarre de una niña que confía. Caminamos hacia la puerta principal. No la cerré de golpe. No había satisfacción en una puerta cerrada de golpe. Y no estaba buscando satisfacción. Estaba saliendo de una casa a la que había entrado cientos de veces, llevando un dibujo de 4 personas frente a una casa con humo amarillo saliendo de la chimenea. Y detrás de mí, la puerta se cerró con nada más que el suave y final sonido de un pestillo que se cierra. Mi madre seguía sentada en su mesa. Los panecillos seguían calientes. Su reflejo estaba en la ventana oscura frente a ella. Y no lo vi. Porque yo ya me había ido. Emma se durmió antes de que llegáramos al final de la calle de mi madre. Eso era lo de Emma a los 6 años, cuando el mundo se volvía demasiado, ella simplemente lo dejaba. Su cabeza se inclinaba de lado contra el asiento del coche. Su boca ligeramente abierta. El papel de seda rosa todavía en su regazo desde donde se había subido sosteniéndolo, como algo con lo que aún no había decidido qué hacer. Uno de sus zapatos buenos se había salido de su pie a medias sin que ella lo notara. La hebilla que había aprendido a abrocharse sola seguía abrochada. Yo conduje. Tyler iba en el asiento del pasajero con la ventanilla abierta 2 pulgadas. Había estado haciendo esto desde el verano, abriendo la ventanilla independientemente de la temperatura. Algo relacionado con que le gustaba el sonido del aire pasando. Había dejado de preguntar al respecto. Algunas cosas sobre un joven de 15 años no son para entender, son solo para notar. Estábamos a 6 cuadras antes de que hablara. Estuvo bien, dijo. Mantuve mis manos a las 10 y a las 2. Afuera, las calles de octubre pasaban junto a una tintorería con las luces aún encendidas, una mujer paseando un perro grande, una gasolinera con una bomba encendida y 3 oscuras. Lo que hiciste, dije. Sí, lo estuvo. Volteó el paquete de papel de seda en sus manos. Lo había recogido de la mesa al salir, sin que yo me diera cuenta. El dibujo estaba dentro, aún intacto. Había pensado en traerlo. Casi te digo que no fueras, dijo. Anoche. Casi llamo a tu puerta. ¿Por qué no lo hiciste? Se quedó en silencio por un momento, mirando la calle. Porque creo que necesitabas verlo por ti misma. No solo saberlo. Verlo. La luz del cruce que teníamos delante se puso amarilla. Frené antes de tiempo, como siempre hacía. Y nos quedamos en rojo en silencio mientras un autobús urbano pasaba rindiendo por la calle transversal, con las ventanas iluminadas y mayormente vacío. Pensé en lo que acababa de decir. Tenía razón, y lo que me preocupaba era cuán acertado estaba, porque ese tipo de precisión sobre otra persona, la capacidad de saber no solo lo que necesitan, sino cuando necesitan llegar a ello por sí mismos, no era algo que yo le hubiera enseñado. Era algo que había desarrollado de la manera particular en que los niños desarrollan las cosas cuando han pasado años en una casa donde los adultos no siempre se manejaban bien, y alguien necesitaba prestar mucha atención. Pensé en eso durante una milla más o menos, hasta que se convirtió en algo que tendría que guardar en otro lugar y pensar más tarde, cuando estuviera sola. Voy a volver esta noche, dije. No era una pregunta. No era una propuesta. Lo dije de la manera en que dices las cosas que ya has decidido, antes de darte cuenta de que las estabas decidiendo. Tyler no giró la cabeza. Lo sé. Lo sabes. No eres el tipo de persona que deja las cosas sin terminar. Emma hizo un pequeño sonido en el asiento trasero, un murmullo, una sílaba que no significaba nada, el tipo de sonido que hacen los niños cuando sueñan con algo que no pueden nombrar. Su zapato se había soltado por completo ahora y yacía de lado en la alfombrilla, la hebilla todavía abrochada a nada. Lo miré por el espejo retrovisor. Había algo en mi pecho que no tenía un nombre claro. No era ira. La ira se había silenciado cuando salimos por la puerta, se había consumido en esas 2 frases que le dije a mi madre, y había dejado algo más frío y más estable.
No era dolor, exactamente, aunque había algo en ello que dolía. Se acercaba más a la sensación que tienes cuando has estado cargando algo pesado durante mucho tiempo, y lo dejas. Y por un momento, tus brazos no saben qué hacer consigo mismos. Y el alivio y la extrañeza del alivio son casi del mismo tamaño. Giramos hacia nuestra calle. La casa estaba en el tercer lote desde la esquina, pequeña, alquilada, con la luz del porche delantero encendida, porque yo había empezado a dejarla encendida en octubre, cuando las tardes llegaban temprano. El arce del frente se había puesto completamente naranja la semana anterior, y ahora estaba a mitad de la caída, las hojas acumulándose contra el escalón delantero de una manera que yo había querido rastrillar y no lo había hecho. Tyler había ofrecido 2 veces. Yo le había dicho 2 veces que lo haría. Entré en el camino de entrada y me senté un momento con el motor apagado. El vecindario se calmó a nuestro alrededor. Alguien 2 casas más abajo estaba cocinando, algo, la leve sugerencia de ajo y aceite llegó a través de la ventana entreabierta de Tyler. Desde dentro de nuestra casa, a través de la ventana delantera, la lámpara del pasillo era visible, la que Emma siempre me pedía que dejara encendida. La llevaré yo, dijo Tyler. Rodeó la puerta de Emma y la abrió con cuidado, y la recogió de la manera en que la había estado recogiendo desde que era una bebé, y él tenía 9 años, y me había preguntado aproximadamente 40 veces en las primeras 2 semanas si podía cargarla. Ella subió sin despertarse, con la cabeza apoyada en su hombro, su pie cubierto con calcetín colgando. Él la llevó hacia la puerta principal. Los observé. Hay cosas que ves como padre que no puedes expresar con palabras sin restarle importancia. Momentos que existen en 3 dimensiones, que el lenguaje solo puede representar en 2. Mi hijo, llevando a mi hija hacia la puerta iluminada de una casa que no era grande y no era nuestra y era enteramente nuestro hogar, el dibujo metido debajo de su brazo libre. Me senté en el camino de entrada hasta que entraron. Luego miré el reloj del salpicadero. Las 7:43. Mi madre seguiría despierta. Se acostaba tarde. Siempre lo había hecho. Algo que ver con un hábito de los años en que había trabajado por las noches y que nunca se había deshecho del todo. Estaría en su casa con el sofá modular en el que nadie se sentaba, y los panecillos todavía en la cesta del pan y la mesa puesta para una cena que había terminado temprano. Había dicho lo que necesitaba decir en ese comedor. Pero lo había dicho al salir, con la puerta a mi espalda, con mis hijos a mi lado. Lo había dicho con el volumen de alguien que se iba. Lo que necesitaba decir a continuación requería un tipo diferente de habitación. Una donde ninguno de los dos tuviera otro lugar donde estar. Le envié un mensaje de texto a Tyler. Regreso en 1 hora. ¿Cierra? Inmediatamente aparecieron 3 puntos. Luego, K. Di marcha atrás para salir del camino de entrada. La ciudad estaba más tranquila a las 8 de un sábado, no vacía, pero más apagada. Como una habitación después de una fiesta, la cualidad particular del aire que sigue cuando el ruido baja y lo que queda es más honesto. Conduje de regreso hacia Westwood con la radio apagada, las ventanillas subidas, y lo que sea que tuviera en el pecho se asentó en algo con lo que podía trabajar. No iba a volver a disculparme. No iba a volver a explicarme, ni a suavizar lo que había dicho, ni a darle a mi madre una salida elegante de la esquina en la que se había metido. Volvía porque había pasado 34 años teniendo conversaciones con mi madre que terminaban antes de terminar. Y estaba cansada, genuinamente, agotada hasta los huesos, de llevarme a casa las partes inconclusas después. Esta noche, por una vez, íbamos a terminar. Fuera como fuera. La luz del porche de mi madre estaba encendida. Siempre estaba encendida después del anochecer, un hábito, o un principio, algo que ella había decidido sobre la apariencia de una casa por la noche. Me senté en el coche junto a la acera por un momento y la miré. El llamador de latón. El camino de entrada bordeado. El felpudo. Lo suficientemente nuevo como para conservar la forma con la que venía. Salí del coche. La noche era fría de la manera específica de Ohio en octubre, aún no amarga, pero con una claridad, el aire lo suficientemente agudo como para que notaras el interior de tu nariz. Mis pasos en el camino eran el único sonido en la cuadra. Llegué a la puerta y llamé. 7 segundos. 8.
Luego, la luz de la ventana lateral se movió, y la puerta se abrió. Mi madre aún estaba vestida. No se había cambiado la blusa burdeos. Su cabello estaba igual. Pero algo en su rostro se había deshecho en las horas desde que nos habíamos ido, no dramáticamente, no visiblemente, quizás ni siquiera para alguien que no hubiera pasado toda una vida aprendiendo su rostro. Pero yo sí. Lo que generalmente estaba precisamente en su lugar detrás de sus ojos no estaba precisamente en su lugar. Me miró de pie en su felpudo, y no pareció sorprendida. Eso me dijo algo. Se apartó de la puerta. No una invitación, exactamente. Más bien un reconocimiento. Entré. Nos quedamos en la entrada, no en la sala de estar con el sofá modular, no en la cocina donde había sido la cena. La entrada, que no era ni dentro ni fuera, lo cual se sentía apropiado. El armario de abrigos estaba a un lado. La mesa del pasillo con la lámpara de cerámica. Un espejo sobre la mesa que siempre había hecho que este pasillo pareciera más largo de lo que era. No tenías que volver, dijo ella. Lo sé. Ella se cruzó de manos delante de sí. Era un gesto que reconocí, el que usaba en situaciones en las que estaba decidiendo qué hacer consigo misma. Lo que dijiste, Sara. Lo dije en serio. Se detuvo. La vi intentar alcanzar la versión de sí misma que había estado usando durante 62 años. La versión compuesta. La que encontraba el registro adecuado para cada situación. La voz que podía hacer que un dibujo hecho a mano por una niña de 6 años pareciera un inconveniente sin siquiera subir el volumen para hacerlo. La vi intentar alcanzarla. Y vi que no llegaba. No sabes cómo fue mi vida, dijo. Las palabras aterrizaron con menos certeza de lo que ella pretendía. Pude oírlo, el ligero desplazamiento, como una nota pulsada en un piano que no ha sido afinado. No, dije. No lo sé. Nunca me lo contaste. Miró el espejo del pasillo. No a sí misma. Exactamente más allá de sí misma. De la manera en que miras algo detrás del cristal en lugar del cristal mismo. Hay cosas que dejas atrás, dijo. Cosas que no llevas contigo. Eso no es esconderse. Eso se llama construir algo. No estoy aquí para discutir lo que construiste. Entonces, ¿para qué estás aquí? Había pensado en esto durante el viaje. No las palabras específicas, esas vinieron cuando vinieron, sino la forma. Lo que me debía a mí misma en esta habitación. Lo que les debía a mis hijos. Lo que, si acaso, le debía a ella. Emma dibujó ese cuadro porque quería una abuela, dije. No una perfecta. No una con una dirección o un nivel de vida particular. Solo quería a alguien que lo pusiera en su nevera. Eso es todo lo que pide. Tiene 6 años. Eso es todo lo que quería de ti. Las manos de mi madre se apretaron una contra la otra. He trabajado por todo lo que tengo. Su voz era cuidadosa ahora. Cada palabra colocada deliberadamente. Construí algo de la nada. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en tener estándares. Querer algo mejor no es lo mismo que decirle a una niña de 6 años que no es lo suficientemente buena para decir tu nombre. Silencio. De la clase que tiene peso y ocupa espacio y no puede ser rellenado por ninguna de las partes porque lo que lo rellenaría, un contraargumento, una justificación, un replanteamiento, no estaba disponible. Mi madre había pasado toda su vida haciendo contraargumentos. No tenía ninguno para esto. Sus hombros se movieron ligeramente. No una concesión. Ella no estaba hecha para concesiones. Todavía no. Quizás nunca de la manera en que la palabra suele significar. Pero algo en la arquitectura de su postura había cambiado de una manera que habría sido invisible para cualquiera que no lo estuviera buscando. No sabes lo que costó, dijo, muy en voz baja. No, dije. No lo sé. Mantuve mi voz firme. Y te habría escuchado, si alguna vez me lo hubieras contado. Te lo digo ahora mismo. Te habría escuchado. Ella no dijo nada. Pero no estoy aquí para pedirte que te expliques esta noche. Sé que todavía no sabes cómo hacerlo. Quizás nunca lo hagas.
Hice una pausa. Estoy aquí para decirte cómo es la puerta. Porque hay una puerta. Puedes pensar en esta noche como yo cerrándola, pero eso no es lo que estoy haciendo. Te estoy diciendo dónde está, y te estoy diciendo que no se quedará abierta sola. Tendrás que atravesarla tú misma. Y no hacia mí. Hacia ellos. Hacia Tyler, que lo sabe ahora y siempre lo sabrá. Y hacia Emma, que te dibujó en su cuadro antes de que hicieras algo para merecerlo. Mi madre me miró, no a través de mí, no más allá de mí. Me miró a mí, de la manera directa que siempre me había hecho querer mirar a otro lado. No miré a otro lado. Eso es lo que vine a decir, dije. Me di la vuelta y abrí la puerta. El aire de octubre entró, frío y claro, y salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. El pestillo se cerró con el mismo sonido particular que hacía. Cada vez que había salido de esta casa desde que tenía 17 años, bajaba los escalones del porche y caminaba por el sendero bordeado y subía a mi coche. No encendí el motor de inmediato. Me senté con las manos en el regazo y los ojos en el parabrisas, y respiré, una respiración, 2. El tipo de respiración deliberada que no se trata de calmarse, sino de comprobar si lo que pensabas que pasaría cuando terminara es realmente lo que está pasando. Lo era. No había triunfo en ello. Ninguna avalancha de vindicación. Lo que había era más simple y extraño. Una sensación de tener el tamaño justo. No demasiado grande. No demasiado pequeño. No actuando nada en ninguna dirección. Simplemente presente y terminado e intacto. El vecindario estaba tranquilo alrededor del coche. Dentro de la casa detrás de mí, la luz de la ventana lateral se movió una vez y luego se quedó quieta. Encendí el motor. En el camino a casa, pasé por un CVS con un letrero rojo aún encendido, un grupo de jóvenes universitarios cruzando la calle contra el semáforo, una cabina telefónica que de alguna manera aún existía en esta parte de la ciudad. Su cristal agrietado a lo largo de un panel. Cosas ordinarias. La ciudad en marcha, completamente indiferente a lo particular que acababa de suceder en un porche en una cuadra. Para cuando giré hacia nuestra calle, el arce del frente era solo una forma oscura contra el cielo. La lámpara del pasillo era visible a través de la ventana delantera. Tyler la había dejado encendida. Entré. La casa olía a jabón para platos, y al leve dulzor de la manzana que Tyler había estado comiendo en el coche. Su chaqueta estaba en el respaldo de una silla de la cocina. Los zapatos buenos de Emma estaban uno al lado del otro al pie de las escaleras. Las hebillas aún abrochadas. Desabroché cada hebilla y coloqué los zapatos en la alfombrilla junto a la puerta de la manera ordinaria. La forma en que vivían cuando no eran zapatos buenos. Y pensé, esta es la casa. Esto es lo que es. Y lo que es suficiente. El dibujo estaba en la encimera donde Tyler lo había dejado, todavía en su papel de seda rosa. Encontré un espacio en la nevera entre el horario escolar de Emma y una foto del verano pasado. Y lo pegué plano contra la puerta y retrocedí y lo miré. 4 figuras frente a una casa con humo amarillo saliendo de la chimenea. Y la palabra ABULA impresa debajo de la figura en la entrada. Emma había dibujado algo que quería que existiera. Parecía correcto darle un lugar en la nevera mientras esperaba para descubrir si lo haría. Pasaron 3 semanas. Pasaron de la manera en que pasan las semanas cuando nadie las obliga a significar algo. Se empacaba el almuerzo, y se revisaban los deberes, y el arce del frente estaba perdiendo las últimas hojas hasta que las ramas eran solo líneas desnudas contra el cielo de noviembre. Las rastrillé un domingo mientras Emma estaba sentada en los escalones del porche envuelta en una manta, ofreciendo comentarios sobre mi técnica. Tyler salió en algún momento y se hizo cargo sin que se lo pidieran, de la manera en que a veces hacía las cosas, como si hubiera estado esperando al borde de la tarea el momento adecuado para intervenir. Trabajamos en el tipo de silencio que no necesita ser llenado. Cuando terminamos, el jardín parecía un jardín de nuevo. Y Emma dijo que era el mejor rastrillado que jamás había visto, lo cual era un gran elogio de alguien que nunca había sostenido un rastrillo. Impartí mis clases. Estábamos haciendo una unidad sobre textura, cómo se sienten las cosas bajo tus manos, cómo lo traduces al papel. Niños de 8 años presionando hojas en arcilla,
pasando los dedos por papel de lija, sumergiendo las palmas en pintura témpera del color del óxido y el oro de la cosecha. Me senté en el borde de mi escritorio y los observé y sentí, no por primera vez, que esta era la parte del trabajo de la que nadie te advertía, cuánto podías amarla. No el plan de lecciones. Las caras de los niños, cuando algo que sus manos hacían los sorprendía. La forma en que un niño que estaba seguro de que no podía dibujar levantaba una huella de hoja y se quedaba en silencio exactamente de la manera en que la gente se queda en silencio cuando algo resulta mejor de lo esperado. Me quedé hasta tarde 2 martes seguidos, preparando materiales. Nadie me lo pidió. Simplemente no quería volver a casa a las horas entre la cena y el sueño, que tuvieron una textura particular propia esas 3 semanas, no triste exactamente, pero presente. Esperando sin saber qué estaba esperando. Mi madre no llamó. Yo no llamé a mi madre. Al 8º día, llamó a Margaret. Lo sé porque Margaret me llamó la semana siguiente. No para informar, no para tomar partido. Margaret había conocido a mi madre durante 30 años, y nunca, en todo ese tiempo, había tomado partido en algo más trascendente que donde comer. Llamó porque era el tipo de persona que no podía guardar algo que le parecía importante por mucho tiempo sin que se le escapara. Tenía una capacidad de preocupación que ocasionalmente anulaba su mejor juicio, y ahora llamaba desde ese lugar. Me dijo lo que mi madre había dicho. Me dijo cómo mi madre lo había enmarcado, la cena, la situación, los nietos que habían sido, según el relato de mi madre, difíciles de manejar. Margaret había escuchado. Era una buena oyente. Tenía el tipo de silencio que hace que la gente se sienta lo suficientemente escuchada como para seguir hablando, lo que mi madre había hecho, hasta el final, momento en el que Margaret había dicho lo único que se le ocurrió decir que fuera verdad. Dorothy, le dijiste eso a una niña de 6 años. Una frase. No lo había dicho como un veredicto, me dijo esto específicamente, como si le preocupara que yo pensara que estaba actuando. Solo lo había dicho como un hecho que parecía lo suficientemente importante como para nombrarlo. Mi madre le había agradecido por escuchar y terminó la llamada. Margaret dijo, por teléfono conmigo, que lamentaba si se había extralimitado. Lo dijo 2 veces. Le dije que no lo había hecho. Ambas veces. Después de colgar, me quedé en la cocina un momento, pensando en el coraje particular que se necesita para decir una frase verdadera a una persona que ha pasado toda su vida asegurándose de que la gente a su alrededor diga cosas agradables. Margaret no lo había hecho por valentía. Lo había hecho porque la frase estaba allí, y ella no sabía qué más hacer con ella. A veces, así era como se decía la verdad, no heroicamente. Lo que hizo mi madre después de esa llamada, no pude saberlo directamente, pero conozco ciertos tipos de habitaciones. Sé cómo suena cuando la arquitectura de una casa que ha sido construida alrededor del orden y la corrección pierde a la persona que la ha estado manteniendo, incluso brevemente, incluso solo por una noche. Sé que hay una cualidad de silencio que pertenece a ese tipo de espacio, cuando alguien se sienta en él sin su armadura. Y sé que hay una caja de zapatos en un armario del pasillo de arriba en la casa de mi madre. Sé lo que hay dentro. Había estado dándole vueltas, en las semanas desde aquel sábado, a algo que Tyler había dicho en el coche de camino a casa, la forma específica en que había descrito encontrar las fotos. No había dicho que se hubiera sorprendido, no había dicho que se hubiera confundido. Había dicho que había mirado a la niña pequeña en la fotografía durante mucho tiempo, y luego había vuelto a poner la tapa en la caja y la había llevado de nuevo al estante donde la había encontrado. Y no se lo había contado a nadie durante un mes, porque estaba tratando de averiguar qué hacer con ese conocimiento. Un joven de 15 años, tratando de averiguar qué hacer con el conocimiento. Pensé en mi madre haciendo lo mismo, sola en su casa una noche de noviembre. Abriendo la caja, no por ninguna razón que pudiera haber explicado, solo porque estaba allí, y la casa estaba en silencio, y algo había cambiado lo suficiente como para que las razones ordinarias para mantenerla cerrada ya no se sintieran ordinarias. Sacando la fotografía. Mirando a la niña. Esperaba que ella viera lo que Tyler había visto. Una niña haciendo lo que estaba a su alcance, sobreviviendo al clima que le había tocado. No podía saber si lo hizo. 3 semanas, y no podía saberlo. Lo que tenía era mi casa y mis hijos en ella. Y la vida particular y continua de esas 3 semanas,
que no preguntaba nada sobre mi madre y lo requería todo de mí, de la manera ordinaria. El dibujo permaneció en el frigorífico. Emma lo revisaba de la misma manera que revisaba su planta de judías, que había echado su tercera hoja y había sido trasladada al alféizar más soleado. Una tarde, bajé las escaleras y la encontré de pie frente a la nevera con un crayón. Su lengua presionada en la comisura de su boca. Con la expresión de esfuerzo concentrado que usaba cuando estaba haciendo algo que había decidido que era importante. Cuando me escuchó, se dio la vuelta, no del todo culpable, no del todo descarada, en algún punto intermedio. La expresión de una persona que había reflexionado sobre esto y había decidido que la conclusión justificaba la acción. Lo estoy haciendo más correcto, dijo ella. Miré el dibujo. Había añadido una figura en la esquina inferior derecha, cerca del borde del papel, pequeña, más pequeña que las otras 4, posicionada como si se acercara desde fuera del marco. Viniendo de algún lugar fuera de la página, moviéndose hacia la casa con el humo amarillo. No había etiquetado esta. Sin letras cuidadosas, sin práctica de ortografía. La figura simplemente estaba allí en el margen, sin comprometerse en ninguna dirección. Un paso del borde del papel y un paso de la casa. ¿Quién es esa?, pregunté. Emma volvió a poner la tapa al crayón. Pensó en la pregunta de la misma manera que pensaba en las preguntas que no tenían respuestas fáciles, es decir, con toda su cara. Todavía no lo sé, dijo. Quizás. Devolvió el crayón a la caja y consideró el dibujo una vez más, luego volvió al sofá. Me quedé en la cocina mirándolo, la figura sin etiquetar en el borde. Una palabra debajo, no un nombre, una posibilidad. Emma había mirado esa esquina vacía del papel y había decidido no dejarla vacía, y tampoco decidir cómo llamar a lo que había puesto allí. Tenía 6 años. Ya era mejor en esto de lo que yo había sido a los 34. El martes por la mañana siguiente, bajé y encontré a Tyler en la estufa. Estaba haciendo huevos, suficientes para 3, la sartén con el sonido particular de la mantequilla justo después de la fase de espuma. Sin ocasión, sin anuncio. Simplemente se había levantado y lo había decidido. Puso los platos en la mesa sin comentarios, y comimos. Emma usó la palabra luminoso en 3 frases sobre los huevos, y una frase sobre la luz de la mañana en la ventana, que Tyler dijo que era en realidad un mejor uso. Debatieron esto con la seriedad de las personas para quienes las palabras valían la pena. Bebí mi café y los observé, y tuve la sensación, no por primera vez, pero con una claridad que no siempre había tenido, que lo que fuera esto, sentarse a una mesa con estas 2 personas particulares una mañana de martes cualquiera, no era un premio de consolación. No era la vida más pequeña en lugar de la más grande, era la cosa en sí. La sustancia real de un día, que no era drama o resolución o vindicación, sino huevos, y una buena palabra, y la manga de alguien subida donde la mantequilla había salpicado. Lo que sea que hubiera pasado con mi madre no tenía relación con esta mesa. La mesa era real de todos modos. Ese sábado, Emma estaba en el sofá viendo algo con pingüinos animados cuando lo silenció a mitad de episodio y se giró para mirarme al otro lado de la habitación. ¿Va a llamar la abuela?, preguntó de la manera en que hacía la mayoría de las preguntas directas, llanamente, sin suavizar, como si le hubiera estado dando vueltas el tiempo suficiente para que se hubiera vuelto demasiado pesada de cargar, y necesitara dejarla en algún lugar. Crucé la habitación y me senté en la silla frente a ella. No lo sé, cariño. Miró sus manos en su regazo por un momento. ¿Por qué fue mala conmigo? Sí. Sabe que fue mala. Pensé en una mujer en una entrada, buscando algo que ya no estaba allí. Pensé en una llamada telefónica que terminó con una frase. Pensé en una caja de zapatos que había estado en un estante durante 50 años, y cómo se vería finalmente abrirla sin saber lo que buscabas. Creo que está empezando a darse cuenta, dije. Emma asintió. No el rápido asentimiento de un niño que ha obtenido la respuesta que quería, sino el asentimiento más lento de un niño procesando algo que no encaja en un simple recipiente. Volvió a mirar la televisión, a los pingüinos en pausa, al fotograma congelado de la aventura en la que estaban. Está bien, dijo. Le quitó el silencio. No era perdón, ella no tenía el equipo completo para eso todavía, y yo no iba a fingir que lo tenía, pero algo en la cercanía de la paciencia.
La paciencia de una persona que había dibujado una figura en el borde de un cuadro, había escrito quizás debajo, y había decidido que eso era suficiente por ahora, que podía dejarlo allí y ver. Eso fue un sábado por la tarde, la tercera semana de noviembre. Una hora más tarde, yo estaba en la cocina, sin hacer nada en particular, enjuagando una taza, mirando por la ventana al arce desnudo, pensando en nada que luego pareciera importante, cuando escuché el golpe en la puerta principal. No fuerte. No el golpe de alguien seguro de su bienvenida. El golpe de alguien que se había parado en el porche un momento primero, decidiendo. Dejé la taza. A través de la ventana delantera, pude ver el porche desde un ángulo, no directamente, pero lo suficiente como para distinguir una figura de pie en la puerta. La forma de un abrigo. Oscuro. Práctico. No la blusa Burdeos. Nada que reconociera como la presentación particular que mi madre preparaba cuando iba a un lugar que le importaba. Fui a la puerta y la abrí. Ella no estaba arreglada. En 34 años, nunca había visto a mi madre no arreglada. Ni siquiera las mañanas en que no esperaba visitas. Ni siquiera el día del funeral de mi padre. Ni siquiera la vez que tuvo una gripe tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Siempre había habido un mantenimiento básico. El mínimo que ella consideraba debido al mundo. Cabello peinado. O al menos recogido. Una blusa con botones. No un cardigan abierto. La postura particular que no era rigidez sino su propia disciplina. Nada de eso estaba presente ahora. Su cabello no estaba peinado. Lo había cepillado, pero solo cepillado. Y había un mechón cerca de su sien que se había escapado de lo que fuera que había hecho con el resto y había tomado su propia dirección. Llevaba un abrigo. No reconocí un abrigo azul marino liso. No el de color camel que usaba cuando quería verse de cierta manera. Debajo, un suéter gris. No se había puesto pendientes. Sostenía una caja de zapatos. Una vieja, con la tapa ligeramente abollada en una esquina. El nombre de la marca en el lateral descolorido hasta la ilegibilidad. La sostenía con ambas manos contra su abdomen. La forma en que sostienes algo que has estado llevando durante un tiempo. Me miró de pie en la entrada. Retrocedí. No mucho, solo lo suficiente. Ella entró. No miró alrededor de la casa de la manera en que siempre la había mirado en las raras ocasiones en que había estado dentro. La forma en que hacía un inventario de todo según algún estándar interno y encontraba que la mayoría de las cosas eran deficientes. Miró la mesa de la cocina. Caminó hacia ella y dejó la caja de zapatos. Sus manos permanecieron en ella por un momento, planas sobre la tapa, como si completara alguna transacción consigo misma. Luego se enderezó. Pensé que a Emma le gustaría saber de dónde vengo, dijo. Se lo dijo a la mesa. ¿O a la caja? O al espacio intermedio entre nosotras donde la frase necesitaba ir. No del todo a mí. No del todo a sí misma. En algún lugar cercano a una cosa honesta que requería una gramática ligeramente diferente a la que ella estaba acostumbrada. Saqué la silla frente a la caja y me senté. No dije nada. No dije que estaba bien. O que no tenía que hacer esto. O ninguna de las cosas que podría haber dicho hace un mes para hacer que el aire en una habitación fuera más fácil de respirar. Solo me senté y esperé. Ella permaneció de pie. Después de un momento, extendió la mano y quitó la tapa de la caja y la apartó. Las fotografías estaban sueltas dentro, de la misma manera que Tyler las había descrito. El tipo de fotos sueltas que no terminan en álbumes. Una vida acumulada en una caja sin orden. La forma en que las cosas se acumulan cuando estás ocupado convirtiéndote en otra persona, y no hay tiempo para organizar la evidencia de quién fuiste. Miré la capa superior. Tarjetas de cumpleaños. Un boletín de iglesia. Un trozo de papel doblado. El dibujo de un niño, no el de Emma. Algo más antiguo. Descolorido. Y entonces mi madre apartó 3 o 4 objetos. Y la fotografía estaba allí. Me la había imaginado por la descripción de Tyler. Había construido una versión de ella en mi mente durante el último mes, las últimas tardes, durante los viajes en coche.
Pero la cosa en sí era diferente de la versión que había construido. La versión en mi mente tenía la cualidad de un símbolo. De algo que significaba algo. La fotografía real era solo una fotografía. Ligeramente sobreexpuesta a lo largo del borde superior. Un poco deformada por el tiempo. Una niña pequeña. De 7 u 8 años. De pie frente a una casa móvil en un terreno de tierra. Un abrigo una talla demasiado pequeño. El revestimiento metálico de la estructura detrás de ella abollado y manchado. La niña mirando directamente a la cámara con la expresión particular de alguien que ya ha decidido que la cámara no va a obtener nada de ella. No se lo ha ganado. Mi madre era reconocible en ella. En la mandíbula y en los ojos. Principalmente en la expresión, la firmeza. La negativa a actuar para una lente. Eso fue hace mucho tiempo, dijo mi madre. Sí. Ella estaba mirando la fotografía. No a mí. No pienso en eso. Pasé mucho tiempo sin pensar en eso. Lo sé. No fue. Se detuvo. Volvió a empezar de manera diferente. No fue vergüenza. Quiero ser clara al respecto. No me avergonzaba de donde crecí. Hizo una pausa de nuevo. Y dejé que la pausa fuera lo que era. Que era una persona descubriendo que la frase que había preparado no era del todo la verdadera. Tuve miedo, dijo finalmente, más en voz baja. Eso es diferente. Sé que eso es diferente. Se quedó en silencio por un momento. Tuve miedo, dijo de nuevo, como si no hubiera terminado del todo. De que si volvía a mirarlo, aún podría alcanzarme. De que desearía algo. No sé si eso tiene sentido. ¿Tiene sentido? Escuché pasos en las escaleras. Los pasos ligeros y rápidos de alguien que había escuchado una voz y había venido a investigar. Emma apareció en la entrada de la cocina. Llevaba su ropa de sábado, leggings con pequeñas estrellas, una sudadera que había pertenecido a Tyler y era 3 tallas demasiado grande y se había convertido, por alguna lógica suya que yo había dejado de cuestionar, en su prenda favorita de la casa. Miró a mi madre. Mi madre la miró a ella. Un instante de nada. Del tipo que no necesita ser llenado. Emma entró en la cocina y subió a la silla a mi lado, con la eficiencia de una niña que ha estado subiendo a las sillas toda su vida y no tiene interés en hacer de ello un espectáculo. Miró la caja. Miró la fotografía que seguía encima de los objetos que mi madre había apartado. ¿Quién es esa?, preguntó. Mi madre estaba de pie al otro lado de la mesa. Algo se movió en su rostro ante la pregunta, no dolor exactamente, no alivio, no ninguna cosa en particular para la que tuviera una palabra clara. Era la expresión de alguien a quien se le ha pedido que diga algo verdadero y ha descubierto, en el momento de la pregunta, que decirlo podría ser posible después de todo. Esa soy yo, dijo. Cuando tenía casi tu edad. Emma se inclinó sobre sus antebrazos y miró la fotografía con la atención concentrada que ponía en las cosas que encontraba genuinamente interesantes. La miró durante mucho tiempo. El abrigo, y el revestimiento, y la expresión, y el terreno de tierra y el cielo sobreexpuesto. Parecía triste, dijo Emma. Las manos de mi madre, que habían estado apoyadas en el respaldo de la silla frente a nosotras, se tensaron ligeramente. Lo estaba, dijo. Durante mucho tiempo, Emma la miró. Directamente, como los niños de 6 años miran las cosas cuando esperan el resto de algo. ¿Qué pasó? Ella mejoró, dijo mi madre. Fue la cosa más sencilla y verdadera que había dicho en 34 años de conocerla. 3 palabras. Sin arquitectura en ellas, nada que sustentara la frase excepto la frase misma. Ella mejoró, como si eso fuera una respuesta suficiente, y como si solo ahora estuviera descubriendo que lo era. Emma asintió. Volvió a mirar la fotografía una vez más, luego se recostó en su silla con el aire de alguien que ha recibido suficiente información y ahora está preparada para seguir adelante. Mi madre seguía de pie. La miré al otro lado de la mesa, el mechón de pelo sin cepillar cerca de su sien, el abrigo sencillo, sus manos en el respaldo de la silla. Había conducido hasta aquí sin pendientes, sin su armadura, sin ninguna de las preparaciones que solía usar para hacerse inteligible al mundo en los términos que prefería.
Se había parado en mi porche y había llamado de una manera que no asumía nada. Había traído una caja en lugar de una disculpa. Porque una caja era lo que tenía. Y había entendido, en algún momento de las 3 semanas de noviembre, que lo que tenía iba a tener que ser suficiente para empezar. No fue perdón. Quiero ser honesta al respecto. No fue la resolución que cierra todo y no deja nada sin terminar. Mi madre y yo no estábamos al final de algo. Estábamos, quizás, al principio de la voluntad de empezar. Eso era diferente de lo que habíamos sido antes. Saqué la silla a mi lado, la que estaba al otro lado de Emma. Siéntate, dije. Cuéntame sobre ella. Mi madre miró la silla. Luego dio la vuelta a la mesa y se sentó en ella. Emma, entre nosotras, metió la mano en la caja de zapatos y levantó cuidadosamente la fotografía. La sostuvo con ambas manos, examinándola con la seriedad de una niña que comprende que le han dado algo. El dibujo estaba en el frigorífico detrás de nosotras, 4 figuras frente a una casa con humo amarillo saliendo de la chimenea, y una quinta figura en el borde del papel, sin etiquetar, con una palabra escrita debajo, con crayón, quizás. En el porche, la luz de noviembre hacía lo que hace la luz de noviembre en Ohio, se volvía tenue y dorada y de lado a través de los árboles desnudos, durando poco tiempo, sin desperdiciar nada de ella. Hay algo que quiero decirte antes de terminar, porque esta historia me ha acompañado de una manera particular, y creo que a ti también te puede estar acompañando. La mayoría de nosotros hemos pasado años explicando a alguien, un padre, una suegra, un hermano, alguien cuya crueldad traducimos para nuestros hijos como altos estándares, o personalidad difícil, o así son ellos. Nos convertimos en los intérpretes entre la persona que nos hirió y las personas que intentábamos proteger. Y cada vez que traducíamos, cada vez que encontrábamos la palabra más amable para la verdad más dura, pagábamos un precio que rara vez nombrábamos en voz alta. Lo que quiero que escuches es esto: la traducción no fue amor. Parecía amor, porque intentaba mantener la paz. Y mantener la paz parece amor desde fuera. Pero la paz mantenida a costa de la dignidad de tus hijos, o la tuya propia, no es paz. Es solo un tipo de daño más silencioso. El momento en que dejé de traducir para mi madre no fue el momento en que Tyler se levantó en esa mesa. Fue antes de eso. Fue el momento en que conduje hasta su casa esa noche, llamé a su puerta y dije la verdad en lugar de la cautela. Ese fue el momento en que dejé de gestionar su realidad y comencé a vivir en la mía. Esto es lo que sé ahora, que entonces no sabía. Una persona que ha pasado toda su vida huyendo de algo correrá incluso cuando te ama. La crueldad de mi madre no se trataba de mí. No se trataba de mi apartamento, o de mis elecciones, o de la escuela de mis hijos. Se trataba de una niña con un abrigo 2 tallas demasiado pequeño, que decidió que la única manera de sobrevivir era poner la mayor distancia posible entre ella y todo lo que le recordaba ese lote en el condado de Harlan. Pasó 60 años corriendo, y me pasó esa carrera sin quererlo, la forma en que pasas cosas que no has examinado, en pequeños comentarios, en el lenguaje de los estándares, en el mensaje de que donde estás nunca es del todo donde deberías estar. No puedes arreglar a alguien que está huyendo, pero puedes dejar de correr a su lado. Puedes plantar los pies y decir, aquí es donde vivo. Esto es lo que he construido, y es suficiente. Quiero preguntarte algo, y quiero que lo reflexiones en lugar de apresurarte. ¿Alguna vez has puesto excusas para el comportamiento de alguien para proteger a tus hijos, y al hacerlo, les enseñaste a tus hijos que lo que se les hizo era aceptable? Esa no es una pregunta con una respuesta fácil. Lo sé. Pero vale la pena preguntarla, porque preguntar es como paramos. Y si has estado en el otro lado, si eres la persona que ha estado huyendo, que ha construido algo limpio y ordenado sobre algo que nunca miraste, no es demasiado tarde para abrir la caja. No es demasiado tarde para sentarse a la mesa de la cocina de otra persona y decir, de aquí vengo. Déjame contarte sobre ella. Si esta historia resonó en ti, deja un comentario a continuación. Dime en quién estabas pensando mientras escuchabas. Dime qué momento te detuvo. Leo cada uno, y siempre me alegra saber hasta dónde llega esto. Gracias por estar aquí.